Por si no la conoces, esta película se basó en una masa gelatinosa que cayó del cielo deglutiendo personas, y aunque suene muy poco creíble, hay un punto de partida que se ancla a la realidad. Una noche de 1950, dos policías vieron como un objeto caía del cielo, y cuando fueron al sitio a investigar, descubrieron una masa de casi 2 metros con forma circular, de color púrpura brillante. Cuando uno de los policías intentó agarrarlo, varios fragmentos disueltos de esta masa se le pegaron a la piel, desapareciendo minutos después, mientras que el restante de toda la masa se esfumó misteriosamente. El suceso se difundió en la prensa local, pero no tuvo mucha relevancia, ya que se pensó que pudo haber sido un residuo de la fábrica de gas cercana al lugar donde cayó la sustancia. Este mismo artículo llegó a manos del guionista, que años después realizaría la película The Blob, basada en ese extraño acontecimiento sucedido en la década de los 50. Esta película del año 1977 se basa en una familia estadounidense que se quedan parados en medio del desierto y son acechados por una familia de caníbales que moran en los alrededores. Su director Craven se inspiró en un clan escocés real del siglo XIV liderado por Alexander Sonny Beam, quien practicaba la endogamia junto a su familia. Estos vivían en una cueva, asaltaban a los viajeros y luego los devoraban, tal como se retrata en el film estadounidense, y causó tanto impacto la historia que no solo inspiró esta creación, sino que también fue inspiración de la familia caníbal endogámica de la película Camino hacia el terror. Esta película es otra de esas que se basó en una historia real, concretamente en la de Kevin Manny, un hombre común que era dueño de una tienda de antigüedades que una noche se encontró una caja de vinos en un mercado. La compró y se la llevó a su casa, y a partir de allí empezaron a ocurrir un sinfín de desgracias en su vida. La peor de ellas fue cuando, sin razón aparente, su madre perdió el habla. A raíz de esto decidió venderla por eBay y la compró Jason Haxton, quien es dueño de un museo universitario y quien se enteró luego que se trataba de la caja D-Book, la cual es de origen judío y se usaba en funerales para guardar no solo pertenencias de una persona fallecida, sino también su espíritu dentro de ella. Al abrirla hallaron unas monedas, unos pergaminos con varios símbolos y unos mechones de cabello de mujer. Hoy en día en un museo se expone una réplica exacta de la caja, mientras que la original se encuentra enterrada. La película de 1974 nos relata la historia de un caníbal que era dueño de una motosierra llamado Leatherface, y aunque suene extremadamente loco, esta película se basó en un hombre real, concretamente en Jim, el mal llamado carnicero de Plainsfield, quien en los años 50 asesinaba y robaba cadáveres de mujeres para hacer tazas y asientos con las calaveras y las pieles de estas. Años después, Jim fue encerrado en una institución para enfermos mentales, en la que murió posteriormente, mientras que sus horribles crímenes inspiraron películas como la de Psicosis de Robert Bloch, también la del asesino de Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, hasta que finalmente acabaría inspirando la temible Masacre de Texas. Esta incómoda película se basa en la vida de Carla Moran, una mujer que en 1974 experimentó uno de los casos más increíbles conocidos en el mundo paranormal. Carla decía que había un ente que la acosaba sexualmente, el cual hasta llegó a dejarle marcas en el cuerpo. Cuando ella contó esto por primera vez a los médicos, estos le diagnosticaron un desorden mental, y al someterla a varias pruebas descubrieron que estaba totalmente cuerda. Tiempo después, un equipo de paracientíficos se instaló en la vivienda de Carla buscando documentar lo que le estaba sucediendo con aquel ente que la acosaba. Al tomarle fotos a Carla se veían varios atisbos de luces que la rodeaban, y en una ocasión Carla gritó que el ente la perseguía por las escaleras, y uno de los periodistas tomó esta foto que ves en pantalla. Tras pasar mucho tiempo en esa lucha constante, Carla finalmente se mudó a Texas, falleciendo posteriormente de cáncer y siendo inspiración de la afamada película The Entity. Aunque te sorprenda saberlo, esta película, la cual traumó a millones de niños en la época de los 90, está basada en una oscura historia real, concretamente la de Robert Eugene Otto, quien en el año 96 recibió de regalo un muñeco de paja vestido de marinero por parte de su niñera, la cual practicaba magia oscura y brujería. Desde ese momento Robert le puso su mismo nombre al muñeco y empezó a hablar solo, afirmando que el muñeco tenía vida propia. Tras esto, la familia Otto se mudó dejando al muñeco encerrado
encerrado en el sótano de la casa que hoy por hoy se dice que está maldita. Años después, el director Howland se inspiró para crear la inolvidable película del muñeco diabólico Chucky, mientras que actualmente el muñeco real Robert está en exhibición en un museo de Key West, donde se dice que ocurren fenómenos extraños por lo menos 3 veces al año debido a la maldición que arrastra este muñeco. La película se centra en un sacerdote que enfrenta un juicio por haber causado la muerte de una joven llamada Emily Rose, quien había sido poseída por 6 entidades malignas. Lo que seguro desconoces es que esta trama está basada en una joven llamada Emily Anneliese Michel, una chica alemana que a mediados de los 70 juraba que sufría posesiones. Los padres desesperados acudieron a 2 sacerdotes para exorcizarla, pero Anneliese falleció 6 años después a causa de desnutrición y deshidratación severa, y tanto los curas como los padres fueron condenados por negligencia en aquel entonces. Esta historia tuvo tanto peso en quienes la conocieron que no solo fue inspiración para hacer la película del exorcismo de Emily Rose, sino que en su honor se hizo también la película Requiem. Quizá no lo sabías, pero hay una historia específica en la que se inspiró William Friedkin para hacer la película de terror más famosa de todos los tiempos. En la historia real, a diferencia del film, no se trató de una niña sino de un niño llamado Robbie Mannheim, quien en 1948 sufría eventos paranormales en su casa, y tuvo tanto auge su historia que The Washington Post publicó una nota en el periódico sobre el caso de este chico de Maryland. El director de la película, aparte de leer la nota, investigó tan a fondo que incluso se contactó con el padre Bondard, quien fue uno de los encargados del exorcismo de Robbie. De hecho, la escena de la película en la que la cama se mueve sola con gran fuerza fue una de las cosas que pasaron y que recuerda el sacerdote al entrar a la habitación del pequeño Robbie. Después de más de 30 sesiones de exorcismo, el niño finalmente se recuperó, iniciando una vida relativamente normal y siendo inspiración posteriormente de la película del exorcismo de Regan McNeil.